Y los ritos iniciales, como en los sacramentos, siempre los empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en nombre de la Santísima Trinidad en la cruz de Cristo. Por eso es que así empieza la misa. Cuando el sacerdote, luego de besar el altar, hace ese primer signo, ese primer gesto, inmediatamente saluda. Los saludos que se ofrecen en la celebración litúrgica varían según el tiempo litúrgico, según las ocasiones. Hay varias fórmulas, diríamos, de saludo que quien preside la Eucaristía, el sacerdote celebrante, pronuncia. Pero esas palabras de ese saludo no son palabras, diríamos, caprichosas, escogidas humanamente, sino están en la Escritura, están en el Nuevo Testamento. Principalmente se toman de las cartas del apóstol San Pablo. Y por ejemplo, en este tiempo en que estamos retomando el tiempo ordinario, luego de la Pascua, luego de Pentecostés, ya en la plena celebración, en el primer domingo después de Pentecostés, de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Por eso el saludo que se prefiere, que se recomienda, es recordarnos a modo de saludo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es el don de nuestro Señor Jesucristo, es el envío de nuestro Señor Jesucristo, es el regalo que hace el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, porque el amor del Padre es de donde procede todo lo visible e invisible, y también la liturgia y también la presencia sacramental del Señor en nosotros y en comunión con el Espíritu Santo. Y entonces, ese saludo ya es irnos introduciendo en el misterio, disponernos como asamblea para saber que ante el Padre no nos acercamos como individuos dispersos, sino como asamblea, como pueblo, como hijos, como familia, en el Hijo único que se ha hecho primogénito. Y entonces, inmediatamente después, reconocemos nuestra indignidad para participar de ese encuentro y reconocemos que somos pecadores, pero pecadores redimidos por ese amor inmenso. Y entonces, por eso en todas las celebraciones eucarísticas se sigue, diríamos, y se repite, algunos podrían creer un tanto desinformados, esa práctica, porque eso nos dispone espiritualmente. Pero cuando nosotros comprendemos su significado, por supuesto que vamos a participar con mayor fruto. Luego de este acto penitencial, en las solemnidades, rompemos en una alabanza, que es el himno de gloria, que es la alabanza celestial, porque nosotros no tenemos palabras propias para realizar esa alabanza, que es dar gracias al Señor. En el cielo y en la tierra, porque Él es el santo, porque solo Él es santo, solo Él es el Señor. Él es el Cordero que el Padre nos ha enviado, el Cordero de Dios. Y entonces, luego de esa explosión de alabanza, esos ritos iniciales van a terminar en la llamada oración colecta. Es una oración
que se nos ofrece según cada tiempo de las celebraciones litúrgicas, y es una oración que Jesucristo hace con nosotros. Es decir, todos nosotros nos unimos a esa oración. Por eso se llama colecta. Recoge todas nuestras intenciones, pero es la oración de Jesucristo, porque Él es el que la dirige al Padre. Y entonces, a partir de ahí, empieza la mesa de la palabra. Y en la mesa de la palabra, en la liturgia de la palabra, lo que nosotros hacemos es un diálogo con el Señor. Un diálogo que pasa por escuchar y responder. Entonces se nos presentan las lecturas, a las que respondemos palabra de Dios, respondemos con las antífonas del Salmo, y cuando se proclama el Evangelio, cantamos antes, enunciamos antes, exclamamos antes, según los tiempos litúrgicos, lo que corresponda, pero principalmente la aleluya, en el tiempo de Pascua y en el tiempo ordinario. Y también en el tiempo de Adviento y Navidad. Solo lo omitimos en la Cuaresma. Y entonces, luego de escuchar y responder, interiorizamos lo que hemos escuchado, que es una palabra actual, no es algo simplemente que es un relato del pasado, sino es una palabra que se nos dirige en el presente. A cada uno el Señor nos habla personalmente. Estamos reunidos en asamblea, pero el Señor nos dirige su palabra personal y simultáneamente comunitaria a todos los reunidos. Y entonces la homilía está dirigida a ayudarnos a interiorizar esa palabra, para que nosotros aceptemos esa palabra, para que la reconozcamos como dirigida a nosotros y para que comulguemos con esa palabra. Y en asentimiento de esa comunión es que recitamos el credo, reafirmamos nuestra fe y luego hacemos la oración universal, la oración de todos, y pedimos por todos. En Cristo nos dirigimos al Padre, con la iglesia triunfante, con la iglesia peregrina, con la iglesia purgante. Es el Cristo total quien celebra la Eucaristía. Y entonces, luego de esa primera comunión, pasamos a la mesa eucarística, donde se presentan las ofrendas, fruto de la tierra, fruto del trabajo, fruto de la vida, y bendecimos al Señor por esos dones, le damos gracias por esos dones y nosotros nos unimos a esos dones. Nosotros nos entregamos también en esa ofrenda, para que empezada ya la liturgia eucarística con la presentación del don, de los dones, podamos dar gracias en el prefacio, que nos recuerda las maravillas que ha obrado el Señor. Pero no es un recuerdo del pasado, sino es un recuerdo actualizado, que es la obra del Espíritu Santo, que nos recuerda, que nos enseña la verdad y nos recuerda, nos dice el Señor. Pero ese recuerdo es hacer presente la obra de Dios uno y trino en el Hijo único con el Espíritu Santo,
que se entrega a nosotros por amor, gratuito e incondicional. Y entonces, ante esa maravilla, asombrados, nos unimos a la iglesia triunfante y damos alabanzas en el himno del santo. Y a partir de ahí viene el momento de la consagración, con la epíclesis, que es la invocación al Padre para que envíe el Espíritu, como en la encarnación, como en el anuncio a María, pero esta vez en el Cristo total, glorioso, para que se haga presente en la asamblea y que esas especies y cada uno de nosotros nos incorporemos a ese Cristo total y seamos parte del cuerpo y sangre de Cristo glorioso, alma y divinidad. Y entonces de esa forma nos damos cuenta que esa celebración del Cristo total no se ha detenido nunca. Desde el mismo momento de la institución de la Eucaristía, en la memorable cena en la que el Señor nos dejó este sacramento admirable y el sacramento del orden, para que otras criaturas humanas puedan, escogidas por Él en su iglesia, servir a la iglesia en este misterio. Y entonces, por ejemplo, en este momento, en alguna parte del mundo se está celebrando la Eucaristía. Y claro, nosotros no estamos físicamente presentes en esa celebración eucarística, pero sí estamos participando. Porque participa el Cristo total, siempre. Entonces nosotros tenemos que comprender que la Eucaristía se está celebrando siempre, en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo se celebran las bodas del Cordero, la liturgia celestial, porque la celebración en la tierra es figura de la celebración perenne. Por eso el Señor que nos manda que oremos sin cesar, por eso es que la iglesia, en obediencia a ese mandato, celebra la Eucaristía, y la Eucaristía se está celebrando perpetuamente, siempre.